El Ministerio Apostólico Internacional Tiempos de Gloria presenta su programa Reflexiones para un nuevo día. Escúchelo en la voz del pastor, su amigo y hermano Jesús Medina. Contactos al celular 304-6731-776. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. Bienvenidos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra para hoy se titula ¿Cómo murieron los apóstoles? El Señor Jesucristo les había anunciado a ellos. Él les había dicho: si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. También les había dicho: el que no toma su cruz y muere no puede ser mi discípulo. El llamado del Evangelio es un evangelio de cruz. Mucho se ha predicado en estos días y se ha enseñado acerca de un evangelio conocido como el evangelio de la prosperidad, donde según esta doctrina los creyentes no debemos pasar por pruebas, ni por dificultades, ni por necesidades, ni por ningún tipo de sufrimiento, sino que al contrario estamos llamados a ser personas prosperadas, a ser personas elevadas, a ser personas de renombre. Pero contrario a lo que dice la palabra de Dios, esta doctrina enseña lo contrario completamente a lo que dice la palabra, porque la palabra dice que estamos llamados a ser testigos. Quiero hacer referencia en esta mañana a cómo murieron, en qué forma murieron los apóstoles que siguieron a Cristo. Uno por uno voy a ir refiriéndome y usted, amigo y hermano, va a ir tomando y sacando sus propias conclusiones. El primero de ellos, conocido como Mateo. ¿Cómo murió? Sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme palangana de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan fue luego condenado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. Fue allí donde escribió ese hermoso libro, Apocalipsis. Ese libro que ha sido de tanta inspiración y de tanta bendición. Dios le revela el final, le revela estos tiempos en que estamos viviendo a Juan en una isla de Patmos. Más tarde el apóstol fue liberado y regresó para servir como obispo de Edesa en la Turquía moderna. Murió anciano. El único apóstol que no murió como mártir fue Juan, porque el Señor le había dicho que lo iba a dejar, porque era su voluntad dejarlo hasta el final. Hablemos de Pedro. El apóstol Pedro fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, fue porque les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera como el Señor había muerto, con la cabeza hacia arriba, y pidió que lo crucificaran con la cabeza hacia abajo. Santiago, llamado el Justo, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 100 pies hacia abajo desde el pináculo suroeste del templo, cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo mataron a golpes con un garrote. Este era el mismo templo donde Satanás había llevado a Jesús y le había dicho: si eres hijo de Dios, échate abajo. Santiago, el hijo de Zebedeo,
Era pescador de oficio cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio. Como líder fuerte de la iglesia, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que lo custodiaba observó, asombrado, cómo defendía su fe en el juicio. Más tarde, el oficial caminó junto a él hasta el lugar de su ejecución y, vencido por la convicción, el oficial también declaró su nueva fe en Jesús y fue al juez y se arrodilló junto a él, junto a Santiago, para aceptar la decapitación también como cristiano. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por la predicación en Armenia, donde fue desollado hasta morir con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de ser azotado severamente por 7 soldados. Ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue conducido hacia la cruz, Andrés le saludó con estas palabras: hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgando en ella. Continuó predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que murió. Tomás, el que no creía, el que al Señor tuvo que decirle: mete tu dedo en mi llaga y ve que yo mismo soy. Después de que comprobó que era el Señor resucitado, Tomás se volvió un tremendo predicador y murió apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer las iglesias en ese continente. Tomás fue el hombre que abrió la iglesia en la India y hubo un gran avivamiento producido por Tomás, por el Espíritu Santo a través de Tomás en la India. Judas Tadeo fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Y por último, el gran apóstol Pablo. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67 después de Cristo. Pablo soportó un largo encarcelamiento, lo que permitió escribir muchas epístolas a las iglesias que había formado en todo el Imperio Romano. Estas cartas, que enseñaron muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo hoy, forman una gran parte del Nuevo Testamento. Quizás, hermanos y amigos, esto nos recuerde que nuestros sufrimientos aquí son de hecho menores en comparación con la intensa persecución y la fría crueldad que enfrentaron nuestros antecesores, el mismo Señor Jesucristo y los apóstoles, para permanecer firmes en la fe. El Señor dijo: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Continuemos, sigamos adelante. Lo que estamos pasando nosotros no es comparado ni comparable con lo que estos hombres de Dios tuvieron que soportar para mantener firme, para que hoy tengamos nosotros la firmeza de la fe. ¿Por qué nos sentimos soñolientos en la oración, pero nos mantenemos despiertos durante la película de 3 horas? ¿Por qué nos aburrimos tanto cuando miramos el libro santo, la Biblia, pero nos resulta fácil leer otros libros? ¿Por qué es tan fácil ignorar un mensaje sobre Dios? Sin embargo, reenviamos lo desagradable. ¿Por qué las oraciones son cada vez más pequeñas, pero los bares y los clubes se están expandiendo? ¿Por qué es tan fácil adorar una celebridad, pero muy difícil relacionarse con Dios? Estimados amigos y hermanos, reenvíe esta palabra para que otros también entiendan que Dios nos llamó a ser sus servidores, a ser sus testigos. La palabra testigo significa mártir. Mártur significa mártir. Estamos llamados, como dice el Señor, a perseverar hasta el fin. Gloria a Dios. Bendiciones. Créase o no, Satanás ha engañado a la mayoría de las iglesias de este mundo para esconder virtualmente el principal mensaje de Jesucristo al mundo: las buenas nuevas del inminente reino de Dios. Así que la mayoría de los que se consideran cristianos ni siquiera comprenden qué es el reino de Dios.
Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su pastor y amigo Jesús Medina, autor y escritor del libro Vida de Reino. Esperando que se motiven para que ustedes puedan solicitar este estudio a través de nuestro teléfono de WhatsApp 304-6731-776 o al correo electrónico jesusmedi58@gmail.com. ¿Sabía usted que mientras solamente hay una referencia respecto a la palabra iglesia, hay más de 100 referencias que el Señor hizo acerca del reino de Dios? ¿Sabía usted que Juan el Bautista comienza abriendo la puerta del Evangelio, predicando el Evangelio del reino, y que el Señor Jesucristo predicó por todos los 4 evangelios, Evangelio del reino, y que terminó en Hechos 1:3, hablando a todos los apóstoles, dice 40 días después de resucitado, hablándoles del reino de Dios? Es impresionante. Este estudio está a su disposición solamente con llamarnos o solicitarlo a vuelta de correo. Bendiciones.